Migala. Una vez, o sea, casi me agarro a madrazos con una amiga historiadora. Después nos agarramos a besos, qué maravilla. Pero nos agarramos a madrazos cuando yo le hice esta afirmación. Tienes unas rodillas preciosas. No, no es cierto. Le afirmé que la historia eran relatos. Ajá. La historia son relatos, o sea, son cuentos que nosotros nos hacemos a partir de pistas que hemos encontrado acerca del pasado. O sea, tenemos esta pista y la relacionamos con otra y así. Pero son relatos que dependen de muchas cosas, de los elementos que disponemos, o sea, de la esquela que hay, de las cartas que hay, de los objetos que se dejaron, de las primeras fuentes, de lo que pasó después, ¿no? Y aparte, depende mucho de la memoria, de la construcción epistemológica de quien hace ese relato. O sea, me refiero a qué sabe y cómo interpreta la realidad quien está interpretando las cosas que están ahí. Por ejemplo, te encuentras un aerolito, ¿no? Un cráter con una piedra en medio. Y si tú eres un cristiano loco, dices, no, pues es una señal de Dios. O si tú, no sé, tienes otra formación, interpretas otra cosa a partir de ese relato. La labor de la historia, o la labor como objetiva, lo más objetiva que se pueda de la historia, es llegar a una descripción de ese pasado que sea acorde, ¿no? Lo más verídica o lo más apegada posible a la realidad. Pero como la realidad está todo el tiempo cambiando y lo único que nos queda son relatos y memorias de eso, la historia parecen solo relatos, ¿no? Relatos falibles. Ahora, hay un centro gravitacional aquí que nos está jalando muy fuerte, güey. Que es acerca de la historia, que es la historia, que es la memoria social. Pero, o sea, reconstruyamos el relato de los muertos. Yo digo que empecemos con eso, güey. Se me olvida la obra de teatro donde decían la historia es la autobiografía de un loco. Gran frase. Pero, ¿por dónde empezar? Mira, por ejemplo, Mira, por ejemplo, justamente estoy leyendo un libro que se llama El declive y caída del Imperio Romano, por Edward Gibbons, escrito a finales del siglo XIX. Que es un libro dedicado a derrumbar todos los mitos que teníamos acerca del Imperio Romano. Por ejemplo, está esta historia de la gran persecución que sufrieron los cristianos durante el Imperio Romano. Pero Edward Gibbons dice, pues no, te vas a los registros y te das cuenta de que solamente Nerón los persiguió. Y solamente los persiguió durante 10 años. Y solamente los persiguió porque Nerón tenía tan mala reputación que estaba buscando un chivo expiatorio. Pero después fue tan cruel con ellos que la gente que ya de por sí les caía mal Nerón dijeron, pues este güey se está pasando de verga. Y entonces cambió por completo la perspectiva que la gente tenía de los cristianos. Lo que ocurrió es que a partir de la reconstrucción de los hechos, cuando los cristianos les preguntaban qué pasó, ellos, para exagerar su piedad y para exagerar su martirio, exageraban la crueldad del otro. Ajá, la crueldad a la que habían sido sometidos. Y si mataron a un cristiano con un león, entonces dijeron es que fueron cientos. Que aventaban a los cristianos, a los leones. Y nos quemaban vivos y nos hacían esto. Pero también, la historia en particular de Roma y la historia de estos dos grandes, o sea, la gran cuenca y la gran complejidad de la era romana. Y también en mi particular interés con la historia griega, me han llevado a darme cuenta de que los documentos que tenemos de esa época son mínimos. La Odisea, la Ilíada, no son documentos históricos. Dos textos fundamentales para entender la poesía actual y para entender la evolución de la historia griega. ¿Sabes cuál es el ejemplar más viejo que se tiene de la Odisea? Siglo 8 después de Cristo, una tablilla con 2 versos. Por eso no son propiamente documentos históricos, ¿no? Son cosas que sirven a la historia para reconstruir el relato. Es la ficción más grande de todos los tiempos. Pero el problema es que Perdón, fui por la pizza. Pero, o sea, yo digo que pasemos a los muertos, a una lista. Aterricemos esto para ya después abordar la memoria. No, yo digo que al revés, primero la memoria y después ya vamos con los muertos, ¿no? Hagan lo que quieran, chingue su madre, chingue su madre la naturaleza también. Es que el tema de la Odisea se me hace bien interesante porque para el hombre antiguo no había diferencia entre el mito y la historia. No había diferencia entre la religión y la organización política. No había diferencia entre... O sea, los dioses escribieron las leyes. Para el hombre de Homero y la mujer. para el hombre de Homero, para los personajes de la Odisea y los coetáneos, ¿no? De Homero, los dioses fueron quienes dictaron las leyes a
a los gobernantes y a la gente y a todos nosotros. A través del oráculo nos comunicábamos con los dioses y sabíamos qué hacer. Apolo era el gran legislador. La revolución, a Sócrates lo mataron por eso, por no reconocer a los dioses como creador de las leyes, ¿no? Pero por eso está tan chistoso leer a Heródoto en el siglo XXI, porque primero lees acerca del Imperio Persa. El Imperio Persa donde estaba prohibido mentir. Era gente que no mentía. Imagínate un experimento social, toda una sociedad que no tiene permitido mentir. Desde que son niños les enseñan a tirar el arco y a no mentir. Pero lo siguiente que pregunta Heródoto es: ¿y cómo consiguieron todo su oro? Ah, pues es que unas hormigas gigantes nos lo mostraron. ¿Cómo conseguiste todo ese oro? Claro. La visión de los vencidos, Payino. Ajá. O sea, si ya vamos a abordar el tema de la memoria, entender, claro, o sea, a mí me parece trivial comentarlo en esta mesa. Estamos comiendo pizza muy a gusto, disfrutando una noche cálida de invierno, ¿no? Extrañamente casi invierno. Y entender y recordar esta frase, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Es algo trivial, güey, sí, a mi parecer. Pero ¿cuánta gente que nos está escuchando podría ser la primera vez que escucha esta frase, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Tiene unas implicaciones muy, muy importantes. Y también las tiene para los que ya habían escuchado esta frase antes. La visión de los vencidos, ¿no? El libro de Miguel León Portilla, que es una de las grandes muertes de este año. Murió Miguel León Portilla, qué poca madre. Nos enseñó Miguel León Portilla que había otro relato acerca de cómo fue la conquista de México. Porque el relato principal de la conquista, pues es obviamente todo el de llegaron unos hombres barbados, se incrustaron aquí, tocaron no, a lo que ves que es la versión de la educación de primaria que existe. Pues. Ese es uno de los relatos, la historia oficial. Pero Miguel León Portilla trajo una historia alternativa. No, pues trajo de los pueblos y anteriormente, aparte de la historia o sea, León Portilla como un opositor a la historia oficial positivista de la conquista de América. Esto no atañe solo a México, o sea, atañe a toda América y en consecuencia a todas las pinches madres que conquistó Europa, güey. Hay otro relato de la conquista de América y otros relatos. Hay dos relatos muy importantes, o dos constructores de relatos muy importantes de la conquista de América. Los españoles que vinieron y escribieron relatos a partir de su perspectiva y que veían a los aztecas como una sociedad sanguinaria, o que veían a los nativos aquí como una sociedad o retrógrada o sanguinaria o simplemente de orates locos y pendejos, y los indígenas que escribieron su historia. Y muchos de esos relatos de los indígenas fueron destruidos por los españoles o modificados por los españoles. Ahí es donde entra la gran virtud de Miguel León Portilla. Ese güey agarró los pinches los mamotretos que había, las hojas, ahí los pergaminos de los pedazos de cuero escritos de los cantares mexicanos, y se puso a hacer la labor de paleografía de los cantares mexicanos y la traducción, la edición y la publicación de los cantares mexicanos. Cuando tú te dices, no, pues es que hay poesía náhuatl, o sea, tenemos un registro, ¿no? De los poetas del mundo prehispánico. O sea, hay muchos autores de crónicas prehispánicos y también hay en Perú, hay en Ecuador, hay en Colombia, hay en Argentina, historias de los indígenas, ¿no? Pero son historias que ya están trastocadas por los españoles. O sea, si tú lees uno de los poemas de los autores indígenas, son poemas que aluden a Dios, que aluden a un Dios cristiano, que aluden a un Dios único. O sea, son modificaciones. Pero si buscas en los cantares mexicanos, León Portilla te abrió una ventana para que, o sea, cambiaras radicalmente la manera en la que entendías el mundo, ¿no? O sea, esa es la extraña historia de los vencidos, que está ahí para que nosotros también la podamos escuchar, para que le pongamos un poquito de atención a las personas que fueron vencidas. Ahora, agarremos todo este pedo que nos parece trivial y traigámoslo a la época actual. ¿Quién construye nuestros relatos? ¿Cuáles son los relatos de nosotros? ¿Qué se dice de nuestra sociedad? O sea, fíjate, ¿qué actores hay que están construyendo relatos actualmente? Y yo pienso inmediatamente, el cine y las series. Bueno, para poner así, muevo mi primera pieza, es ese pedo, güey. Antes de eso, ya entrando en el siglo XX, Winston Churchill dijo: yo sé que la historia va a ser buena conmigo porque yo la voy a escribir. Y casi el mismo día, lo primero que hizo fue escribir sus memorias sobre la Primera Guerra Mundial y luego sus memorias sobre la Segunda Guerra Mundial, que es una gran lectura porque es como la historia dentro de la historia, pero sabes que es una historia que no puedes confiar completamente porque es la historia contada por uno de sus actores. Uno de sus actores que además tuvo varias derrotas, entonces sus derrotas son como... De ahí sacamos la historia de Dunkerque. La historia de Dunkerque que fue una gran derrota de Inglaterra, pero él la cuenta como una derrota heroica. Una vez en la que escapamos gracias al heroísmo del pueblo inglés.
Y tal como tú lo dices, se sigue recordando a través del cine. Lo último que vimos de Dunkerque fue una película muy aburrida de Christopher Nolan. Pero antes de eso, el otro día estábamos hablando de esa escena de la película Atonement. Atonement es un plano secuencia de la escena de Dunkerque, donde ves la absoluta locura de la guerra, donde están matando a los caballos y donde los ingleses están escapando. ¿Quién está contando la historia hoy en día? Yo lo que te digo. ¿Viste? Tú no ves series, pero ¿quién ha visto? Pero entiendo el fenómeno de las series, güey. ¿Quién ha visto Watchmen de HBO? En Watchmen de HBO se me hace un fenómeno bien interesante, porque están reconstruyendo, resignificando una obra de ficción. Una obra de ficción, pero a partir de un hecho histórico que sí pasó, la masacre del Wall Street Negro. La primera escena de la serie de Watchmen es una escena que ocurrió durante los años 20, donde después de la Primera Guerra Mundial, los veteranos norteamericanos, enojados con la población negra, que había prosperado económicamente después de que se les después de que se abolió la esclavitud, enojados por su prosperidad económica y por su racismo, básicamente, llegaron al barrio más próspero de los negros y lo quemaron, hicieron una gran masacre, mataron como a 3,000 personas. Ya. Ahí comienza la serie. Tu serie está, ¿no? En un evento histórico que pues, hasta la fecha es la primera vez que lo veo en una serie. Es la primera vez que lo veo en pantalla. Sí, me parece chido la idea de esto que me cuentas, pero trascendámoslo como ejemplo. O sea, es un bonito ejemplo de qué, güey. Hay una tendencia, sí, quizás, espero que sea una tendencia, reconstruir memorias. ¿Te suena la frase reconstruir memorias? ¿De dónde la escuchaste, güey? Reconstruir memorias es la última exposición de Ai Weiwei, aquí en México. Qué loco, ¿no? Que viniera un chinorri, Ai Weiwei, que es un disidente de China, de la China continental. Y Ai Weiwei, güey, está bien cagado. Este güey empezó a clavarse con el pedo de los 43 desaparecidos, ¿no? De Ayotzinapa. Es un caso también ejemplar, pero trascendente global. O sea, en todos los países, al menos de tercer mundo, hay desapariciones. Hay ajustes de cuentas políticos. Hay incomodidad política y persecución política. Entonces no es algo propio de México, ¿no? Reconstruir memoria, dice Ai Weiwei, vamos a ponernos a pensar qué chingados pasó. O sea, vamos a realmente entender qué pasó. No hay un relato de ese día. Hay un montón de relatos y cada relato es de sus actores. Está un relato disperso. La verdad histórica que le llamaron. Ajá. Y hay un chingo de relatos y una intención muy fuerte de reconstruir la verdad. Y no hay ni un solo cuerpo de los 43 estudiantes desaparecidos. Entonces Ai Weiwei llegó aquí a la Ciudad de México con una exposición que consistía en una línea del tiempo. Desde el primer día hasta el último día de la investigación. O sea, son años de ese relato. Todo lo que se ha dicho de ese relato de una manera fenomenológica. Este día se dijo esto. Este día se encontró esto. Este día pasó esto. Veámoslo todo en perspectiva y reconstruyamos la memoria. El segundo objeto que tiene su exposición, o la segunda pieza, son las fotografías de los 43 estudiantes de Ayotzinapa reconstruidas con legos. Agarra legos y empieza a buscarles la forma para recrear los rostros de estas personas. El hecho de recrear los rostros con legos es recrear la imagen. O sea, de verdad ponerse a meditar. Es un ejercicio de meditación respecto a una imagen, pero no solo de una imagen, no seamos ingenuos. Es meditar acerca de todo un fenómeno. Y una frase aterradora, ¿no? Fue el Estado. Tenemos un Estado homicida. Qué loco, sí. ¿No? O sea, no es una cosa como para que, bueno, el Estado los mató. Vamos por otra cerveza. No mamen, o sea, de verdad, detengámonos un momento y entendamos cómo esa gravedad es el ejercicio de meditación que propone Ai Weiwei. Las tercera y cuartas piezas y otras piezas que tiene son cosas que trajo de China. Este güey de Ai Weiwei, se compró un templo. Se compró un templo chino. O sea, una casa así chingoncísima y el güey la empezó a reconstruir. De qué color era, quiénes pasaban aquí, qué se hacía aquí. ¿Cómo chingados es que una cosa tan majestuosa en un país tan pobre llegó a pertenecer a unos pocos? O sea, plantearse ese tipo de cuestiones para reconstruir
la memoria. O sea, es una cosa como, me parece como necesaria.